¿Están bien en esta mañana? Yo estoy muy contento, yo quiero decir que también puedo hablar por la boca de mi esposa, que nos sentimos muy honrados, muy privilegiados de estar aquí en San Joan con todos ustedes. Como ha dicho María Rosa, conocemos de hace muchos años, tenemos muy buena relación con los pastores David y Inma. Si nos estáis viendo en esta mañana o nos vais a ver más tarde, os queremos mucho, que lo estéis pasando muy bien allí en Argentina con vuestros pastores, y esos tiempos de refrigerio son necesarios, ¿verdad? Llevamos 15 años pastoreando, como bien han hecho la presentación, y estos momentitos así donde podemos estar con nuestros pastores o simplemente recibiendo después de estar dando y compartiendo y lidiando con tantas y tantas vidas, ¿verdad? También hay momentos de refrigerio. Es como un spa espiritual para los pastores. Así que David y Inma, gracias por la invitación, gracias por el gran honor y privilegio de poder estar aquí en esta mañana, cuidar de esta hermosa iglesia, y como no, pues gracias por todo lo que hacen. Y también ustedes en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer algo juntos. Me gustaría que pudiera repetir después de mí. ¿Sí? Todos trajeron su Biblia en esta mañana. Es importantísimo venir a la iglesia con Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pueden compartir, pueden hablar, ¿eh? No, muy bien, pues levántela bien alto conmigo, diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. En esta mañana yo declaro: mi mente está alerta, mi corazón está receptivo para recibir la semilla indestructible, palabra de Dios. Y nunca más volveré a ser el mismo. Mira a la persona que está a su lado, dígale: y nunca más volverás a ser el mismo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Y el mensaje de esta mañana que quiero compartir con todos ustedes, yo creo que María Rosa estamos en conexión. Eso de que nos prepares la comida cuando vamos a tu casa y nos trates también, yo creo que podemos, sí, estaba mirando las redes sociales y vi que estabas compartiendo acerca de la fe, ¿verdad? Sí, así que en esta mañana yo me gustaría dar continuidad a lo que ya ella preparó y preparó los corazones de todos ustedes para poder compartir el mensaje de hoy. Así que quiero, para todos aquellos que están tomando notas en esta mañana, que puedas tomar y poner ahí el ABC de la fe. ABC de la fe. ¿Bien? Así que la vida de un creyente debe ser siempre edificada sobre fundamentos sólidos, ¿verdad? Y vemos en la palabra que Cristo es la palabra, que Cristo es, sí, la roca firme donde debemos construir o afirmar la vida de un creyente, ¿sí? Es por eso que cada día debemos atesorar cada principio que podemos ver en la palabra de Dios, ¿sí? Y cada una de las palabras o enseñanzas que nuestros pastores nos traen, debemos honrarlas. ¿Saben por qué? Hay un principio en la honra. Lo que tú honras, tú recibes. Amén. ¿Sí? Por eso es tan importante con la disposición que tú vienes a la iglesia. ¿Sí? Preparado con tu Biblia, con tu libreta para tomar notas. Y Pablo lo sabía muy bien, y por eso nos dice en Colosenses 1 del 10 al 14, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme el poder, ¿sí?, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Estamos aquí porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado a su reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Así que yo ya sé que aquí en San Joan no pasa, pero en Manlleu o en Vic, ¿verdad? Nos suele pasar, ¿verdad? Que aquí todos vienen súper preparados, bien despiertos, con expectativa de que Dios tiene una palabra que cambiará nuestras vidas en el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea un mejor siervo, sierva, padre, madre, esposo, esposa, ¿verdad? ¿Sí? Todos hemos venido con esa preparación, expectativa en esta mañana, porque Dios tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas. Amén, San Joan. Muy bien, así que quisiera que me acompañaran a Hebreos 11:1, y ahí nos dice la definición de qué es la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Hay una traducción del Nuevo Testamento en la versión Moffat que dice así: pues la fe quiere decir que tenemos la confianza de tener lo que esperamos, persuadidos de lo que no vemos. ¿Sí? ¿Puedo dar una traducción más, San Joan, en esta mañana? Yo creo que sí, ¿verdad? La fe es el instrumento de garantía que ahora es suya la cosa que anhela tener. Amén. Es la convicción, según el texto, de lo que no se ve, porque la fe dice la misma cosa que dice la palabra de Dios. Amén. Así que para muchos la fe simplemente es la fe que profesamos. ¿Sí? Yo vengo de una familia católica, por eso soy católico, porque es la fe que yo tengo católica. O no, yo desde hace ya un tiempo vengo a la iglesia, tengo mi fe cristiana y tengo fe porque soy cristiano, ¿verdad? Pero sabes, para otros la fe empieza y termina en yo creo en Dios. Y por favor, en esta mañana, que nadie se me ofenda, que nadie se me moleste por esto, por favor, pero hay más, ¿sí? Hay más. Sí, creer en Dios es un gran paso, ¿verdad? Creer que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, es un gran paso, pero hay un poco más, iglesia. ¿Sí? Hay más que descubrir a través de la palabra. Y sabe, la palabra, lo que tú albergas, guardas en tu corazón, te será revelado a través de los desafíos de la vida. Amén. ¿Estamos anclados o no anclados en Dios? ¿Sí? La vida misma te lo mostrará, ¿verdad? Para otros tener fe es: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. ¿Sí? Yo ya se lo di a Dios. Y como se lo di a Dios, lo puse en manos de Dios, Dios lo hará. ¿Sí? Y nos quedamos a mitad de camino, a mitad de trayecto. ¿Por qué? Porque hemos visto que la fe habla lo mismo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerde que estamos viendo el ABC, las bases, los principios de la fe. Amén. Ahora que sabemos qué es la fe, ¿sí? La fe es la certeza, es la seguridad, es la confianza que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo lo hago crecer mi fe? Romanos 10:17 nos da la respuesta en ello, ¿verdad? Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Sí, todos aquellos que están siguiéndonos en la iglesia online en esta mañana, ¿están tomando notas también? ¿Sí? ¿Están aprendiendo en esta mañana? Esperemos que sí. Otra versión dice: la fe viene cuando tú te oyes a ti mismo hablando la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene a tu corazón, ¿sí? Cuando tú te oyes a ti mismo hablar lo mismo que Dios habla a través de su palabra. Bien, así que la mejor forma de averiguar lo que algo es establecer lo que no es. ¿Sí? Porque si sabes lo que no es, podrás ver claramente lo que es. ¿Sí? Por tanto, lo primero que debemos saber acerca de la fe es que la fe no es esperanza. Hay una gran confusión muchas veces entre fe y esperanza, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado que se trata, o cuando por ejemplo queremos recibir el Espíritu Santo, o queremos recibir sanidad, o queremos ver esa oración contestada que le hemos hecho a Dios de alguna forma, ¿verdad? Muchos simplemente lo que hacen es esperamos recibir. Sí, ya he orado, ahora espero recibir, ¿sí? Pero sabemos, no somos conscientes que el esperar no hace nada, solo el creer, ¿sí? Porque la fe es presente. Si no se trata del presente, no es fe. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Pastor, yo creo que algún día yo seré sano. Eso no es fe, eso es esperanza. ¿Sí? Pastor, yo creo que algún día recibiré la respuesta de la oración que hice ¿sabes? Eso no expresa fe, sino es esperanza. ¿Sabes? La esperanza siempre señala algo que está en el futuro. Algún día recibiré, algún día yo veré, algún día experimentaré. Eso expresa, sí, futuro. Pero la fe es siempre ahora. ¿Sí? Diga conmigo, la fe es ahora. Amén. La esperanza es algo que está en el futuro, algún día.
¿sí? Por eso necesitamos conocer, necesitamos saber, necesitamos establecer el ABC, los principios, los fundamentos de la fe, ¿sí? Que Dios nos enseña cómo a través de su palabra, ¿verdad? Y como vemos y como dice Efesios 4:14, ¿sí? ¿Para qué? Para que no seamos esos niños fluctuantes, ¿verdad? Para que ya no seremos, como dice otra versión, no seamos inmaduros como niños. Que nadie nos podrá engañar con mentiras de nunca lo lograrás, no tienes lo que tienes que tener para alcanzarlo, mira de dónde vienes, ¿qué te piensas que vas a hacer a lo largo de la vida? ¿Sí? O incluso como continúa diciendo Efesios 4:14, con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Amén. Por eso, Iglesia de San Joan, necesitamos saber esto, que cuando queremos recibir algo de parte de Dios, sea lo que sea, son las mismas reglas para recibir tanto el Espíritu Santo, como para recibir sanidad, como para recibir la respuesta en oración que hicimos hace tiempo atrás, o para resolver un problema financiero. Porque el principio de la fe es el mismo en cualquier esfera. Y le puedo decir algo, iglesia. Si usted aprende esos principios, los fundamentos, las bases, el ABC de la fe, le será más fácil ver lo que tienen en común Habacuc 2-4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. ¿Qué dice? Todos juntos, iglesia. Mas el justo, vamos todos juntos en esta mañana, mas el justo por su fe vivirá, ¿sí? Mas el justo por su fe vivirá. Ahora la persona que está a su lado, dígale, mas tú, justo, por tu fe vivirás. Y le será más fácil recibir aquello que espera o que anhela de parte de Dios. Amén. Muy bien. ¿Quieres convertirte en un campeón de la fe? ¿Sí o no? ¿Sí? No lo tienes claro tú todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres convertirte en un campeón de la fe? ¿Sabe que los campeones en cualquier deporte son simplemente maestros de los fundamentos? ¿Cómo llegaron a ser los mejores? ¿Cómo llegaron a ser campeones? Ya conmigo, práctica, con convicción. Práctica, práctica, práctica. Y cuando pensaban que eran los mejores, ¿sí? Practicaron un poco más, ¿sí? Por eso son campeones, ¿sí? Son los campeones de cita con la vida en San Joan, amén. ¿Por qué? Porque aprendieron las bases, los fundamentos, el ABC, y se convirtieron en práctica, 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 y un poquito más de práctica, y se convirtieron en campeones, amén. ¿Qué es lo que vamos a practicar? Los fundamentos, los conceptos básicos, porque centrarse en los fundamentos es lo que va a determinar los resultados. Amén. ¿Sabe? Mi hija Lea es muy graciosa. María Rosa la conoce, Raquel también la conoce, ¿verdad? Es muy graciosa, ¿sí? Pero, ¿sabes? A ella le ha costado un poquito lo que es el tema de la lectura y la comprensión lectora. Pero se ha convertido en tema de práctica, de un poquito más cada día, un poquito más cada día, un poquito más cada día. Y ahora ya ella lee sola, disfruta trayendo sus libros de la librería, ¿verdad? Y no es como Raquel, que el primer día cogió una gran novela y puso a leer. No, ella empezó con algo básico, ¿verdad? Con los principios, los fundamentos, las bases, ¿sí? Primero identificando letras, luego esas letras formaron palabras, esas palabras formaron oraciones. ¿Y sabe algo? Eso toma tiempo, iglesia. ¿Sí? Eso toma tiempo. Así es con la fe. Para llegar a ser competente en operar con gran fe, primero hay que dominar los fundamentos. Y el tiempo entre el amén y el ahí está se reducirá cada vez más. Amén. ¿Sí? Desde que usted pide a Dios y dice amén a eso, hasta que usted lo ve en el mundo natural, esos tiempos, a medida que usted practica los fundamentos, el ABC de la fe, se harán más y más cortos. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes son los campeones, ¿verdad? Que practican y practican y practican un poco más esos principios, ¿verdad?
Muy bien. Así, como he dicho, es con la fe. Por eso en esta mañana quiero darle 3 principios, ABC, 3 principios, ¿verdad? Fundamentos básicos, principios. Y el primero de ellos que usted puede anotar ahí en sus notas es: cree la palabra de Dios. Sí, diga conmigo, cree la palabra de Dios. Marcos 11:24, ¿qué dice? Todo lo que pidáis en oración, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Amén. ¿Sí? Muy bien, el que lo cree dice amén, y el que no lo cree dice, bueno, ay de mí, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera que sea tu situación, sea cual sea tu desafío, la fe le traerá la victoria. Amén. La práctica producirá la perfecta ley de libertad en cada área de tu vida. Y el primero y más importante de todos los fundamentos de la fe es creer en la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? La fe comienza donde es conocida la voluntad de Dios. Amén. La fe comienza donde es conocida la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿sabe? No basta simplemente con conocer la palabra, ¿sí? Es necesario creer en la palabra de Dios. Muchos, a lo largo de los años, me he encontrado con mucha gente. Hey, pastor, tengo esta situación. Hey, cree lo que la palabra dice. No, si ya lo sé. Y este también lo sé. También lo sé. Pero ¿por qué no cambia en tu vida? Porque simplemente tienes conocimiento. Un conocimiento mental, pero no una convicción en tu corazón de la palabra, ese convencimiento, ¿sí? Esta confidencia, esa seguridad que lo que la palabra de Dios dice, Dios lo cumplirá. Amén. Por tanto, es importante conocer la palabra de Dios, sí, pero también es necesario creer en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que siempre que surja un desafío, un problema, una situación, al primer lugar donde voy a acudir es: Pastor David, ora por mí. No, al primer lugar que voy a acudir es a la palabra de Dios, ¿sí? Va a ser mi primera opción, ¿sí? Y sabe que puede resultar muy tentador creer el diagnóstico del médico. ¿Sabe? María Rosa, eso no tiene solución, no tiene cura. O lo que el jefe te dice: sabes, no tienes lo suficiente para calificar para ese ascenso. Incluso lo que la sociedad trata de decirte. Pero sabe, la fe nunca se detiene en las conclusiones del mundo. Va mucho más allá de ellas, ¿sí? Sabe, basta la palabra de Dios y es nuestra autoridad final. Amén. Lo que otros dicen puede ser un hecho, pero no es la verdad. La única verdad es la que está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad? Cree en la palabra de Dios por encima de todo y siempre, siempre, San Joan, tendrás éxito. Amén. Pero ¿cómo llego al punto de creer en la palabra de Dios por encima de todo lo demás? Pasando tiempo en la palabra. Todos los días, ¿sí? Josué 1:8, alguien lo leyó antes, ¿sí? Medita de día y de noche en esta palabra, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche, en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Llénate cada día de la palabra, lee, medita en la palabra una y otra vez. Continúa llenando tu tanque de combustible hasta que desborde tanto que no puedas evitar operar todos los días en fe. Amén. ¿Cuál es tu necesidad en el día de hoy? ¿Sanidad? ¿Perdón? ¿Provisión? ¿Sabiduría? ¿Dirección? ¿Sabe? Medite, estudie la palabra, sea sanidad, estudia la palabra de perdón, estudia la palabra de sabiduría. ¿Sabe? La palabra tiene para todo, para todo. Hay más de 4,000 promesas en la palabra donde tú puedes meditar cada día en ellas. ¿Sí? Confiéselas todos los días, dígalas en voz alta. ¿Cómo viene la fe? Hemos dicho en Romanos 10:17, cuando tú te oyes a ti mismo hablar lo mismo que Dios dice acerca de tu situación. Amén.
¿sí? Escuche enseñanzas, vuelva a escuchar las enseñanzas de los domingos, no sé si hay la posibilidad de reescucharlo a lo largo de la semana, ¿verdad? Llene su tanque de combustible, de palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe la repetición y coherencia en el estudio de la palabra. En cualquier área, sea sanidad, lo que sea, finalmente llegará a grabarlo en su espíritu. ¿Sí? Aleluya. Por eso es tan necesario tener un buen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y tenemos aquí en esta casa grandes maestros de la palabra con el pastor David, ¿verdad? La palabra es y le dará la base, el fundamento para su fe, ¿verdad? Esta vida de victoria, ¿sabes? Vivir en esta vida de victoria, de principios, establecer principios, estudiar la palabra, meditar en la palabra, llenarse de la palabra, no es para gente perezosa. No lo es, ¿sí? Requiere de trabajo, pero vale el esfuerzo, ¿sí? Había puesto aquí en las notas, vale la pena, pero la pena no vale nada. Vale el esfuerzo, la inversión que usted hace en prepararse, ¿verdad? Así que hemos dicho, número 1, cree en la palabra de Dios. Número 2, si estás tomando notas en esta mañana, hable la palabra de Dios. Marcos 11:23 dice así, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabes? Tus palabras son una fuerza poderosa, ¿sí? Puedes hablarlas con tanta libertad que a veces nos es difícil poder entenderlo o creerlo, ¿verdad? Pero las palabras no solo son para o principalmente para la comunicación. Las palabras son principalmente para que usted pueda liberar el poder de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes? Con las palabras que se creó este planeta, ¿sí? Por eso es tan importante lo que dices, pero también lo que no dices. Y tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? En la palabra siempre tenemos ejemplos que apoyan, dan base y fundamento a lo que es enseñanzas, ¿verdad? Es importante que siempre haya esos puntos en la palabra donde decir, hey, esto está aquí en la palabra, ¿verdad? Por eso tenemos este gran ejemplo de Jesús cuando Él caminaba con sus discípulos en Marcos 11:14, y entonces vemos la historia de la higuera, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a la higuera, 7 palabras, ¿sí? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esto es importante. Y lo oyeron sus discípulos, ¿sí? 7 palabras que Jesús dijo a la higuera. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, vamos a esperar 10 minutos a ver si la higuera se seca. ¿No? Vamos a dar una vuelta, luego volvemos a ver si... No, Jesús dijo las palabras y ¿qué hizo? Se dio la vuelta y se fue. Y es al día siguiente, ¿verdad? Que Jesús se levantó temprano en la mañana y corrió a la higuera a ver si había pasado algo. No, ¿verdad? Fueron sus discípulos al pasar al día siguiente, juntamente con Jesús, que le dijeron, mira maestro, mira, la higuera está seca desde la raíz. ¿Sí? Este es el poder de las palabras, de unas palabras llenas de fe. ¿Sí? Y sabes, hay poder en tus palabras como creyente nacido de nuevo. Pero sabes, no basta simplemente con renovar tu mente en la palabra de Dios, si no la vas a utilizar para nada. ¿Sí? Cuando un niño aprende el abecedario, el propósito no es solo conocerlo, el abecedario. Qué bien. No. El propósito es que tú puedas convertir cada una de esas palabras en palabras habladas, en oraciones, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la fe. No te servirá de nada simplemente conocer la palabra de Dios si no la hablas, si no la pones a trabajar, ¿verdad? Iglesia San Joan, ¿me permiten en esta mañana que les pueda dar una advertencia? ¿Sí? Muy bien. Son los campeones de San Joan, ¿verdad? Muy bien. Tus palabras son una de las principales incursiones de Satanás en tu vida. ¿Recuerdan? Es importante lo que hablas, pero también es importante lo que no hablas. Si mantienes tus palabras en línea con la palabra de Dios, Satanás quedará excluido de tu vida. Pero de alguna forma
Si te empiezas a ti mismo a maldecirte en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, incluso a tus hijos, de repente Él aparece y tengo que decirte y tienes que saber que Él tiene grandes planes para llevar a cabo con lo que has dicho. Y eso, pastor, bueno, usted sabe, pastor, la cosa está muy mal, la inflación está muy alta, en la empresa han echado a 3, el próximo soy yo. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a tomar esas palabras y las va a usar contra ti. Algunas veces no somos conscientes, pero como papás maldecimos a nuestros hijos. Es que eres muy tonto, eres muy torpe, es que no entiendes nada. ¿Sí? Es que, Señor, te he traído tantas veces a mi esposo aquí delante tuyo. ¿Es un varón de Dios o no? ¿Saben, esposos, en esta mañana, Dios nos da un diamante en bruto, con mucho cariño, con mucha paciencia, con mucho amor, vamos tallando ese diamante, ¿verdad? Hasta que con el tiempo y con el esfuerzo y la dedicación se convierten en piedras preciosas, joyas con valor incalculable. Sí, Dios pone en las manos de la mujer a un bruto sin diamante y le dice, haz lo que puedas con él, ¿verdad? Muy bien. Así que realmente es lo que sucede cuando nos alineamos o nos ponemos de acuerdo, ¿sí?, en esas palabras. Satanás las toma y las utiliza en contra nuestra. Por eso es una gran advertencia para nosotros. Pero sabe, tengo que decirle algo, una mente renovada no va a andar declarando enfermedad, dolencia, pobreza, carencia o luchas. ¿Cómo estás en la lucha? Hay alguien que pelea por ti, tus batallas, ¿verdad? ¿Sí? Renovamos nuestra mente. Una mente contaminada por el mundo, una mente renovada, una mente contaminada es lo que va a hacer. Constantemente va a estar hablando de enfermedad, declarando falta, carencia, pero una mente completamente renovada es mucho mejor, ¿verdad? Sabe mucho mejor, ¿sí? Por la revelación de la palabra de Dios. Amén. Así que hemos dicho, San Juan, número 1, cree en la palabra. Número 2, habla la palabra. Y número 3, ABC, actúe según la palabra de Dios. Amén. Actúe según la palabra de Dios. Ponga acción a la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice así, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Sí? La fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? No sirve para nada, es inútil. ¿Sí? La realidad es que si no actúas según la fe, esa fe bíblica no es real en absoluto. ¿Sí? Pero la fe en acción es una fuerza, diga conmigo, imparable e invencible. Amén. ¿Qué significa actuar según la palabra de Dios? Diga conmigo, primero, significa alterar mi estilo de vida para que se ajuste a la palabra, en lugar de tratar de alterar la palabra para que se ajuste a mi estilo de vida. ¿Sí? Significa que en cualquier cosa que veas en la Biblia, te esfuerzas para hacerlo. No importa el qué, no pongas excusas. Estamos hablando campeones, ¿verdad? ¿Sí? No intentes cambiar lo que realmente dice, adaptándolo a tus propios deseos carnales. Simplemente hazlo por fe. No intentes hacerlo. No esperes hacerlo. Lo haces porque la Biblia así lo dice. Amén. Aleluya.
Y diga conmigo, número 2. ¿Qué significa actuar según la palabra de Dios? Significa hacer un movimiento antes de ver una manifestación en lo natural. Significa esperar que suceda lo que Dios ha dicho. Eso significa que si crees que recibes sanidad, haces lo que antes no podías hacer. Si estoy en la cama y creo que recibo sanidad, voy a dar un paso y voy a ponerme en pie. Si creo que voy a salir de toda deuda, aunque sea simplemente poner €1, voy a hacerlo y voy a establecerme, voy a ponerme en pie. Y puedes pensar, todo esto parece una locura. Si lo piensas con la mente, es una locura. Pero en tu corazón hay confianza, hay confidencia, hay seguridad. Porque con la boca se confiesa, pero se cree con el corazón. Amén. Así que escuche bien, porque esto es importante. Cuando actúas según la palabra, la fe comienza a crecer. El dominio de Satanás comienza a menguar y las circunstancias comienzan a ceder. Amén. Cuando actúas según la palabra, la fe crece, el dominio de Satanás comienza a menguar y las circunstancias empiezan a ceder. Cuando la fe aumenta, comienza a cambiar la actitud y perspectiva. Amén. Actuar según la palabra es obedecer a la palabra, y cuando tú obedeces a la palabra, puedes esperar tener los resultados de la palabra. Y esto es importante entenderlo ahora. Pero si actúas en la palabra, en lo que respecta a las promesas, sin actuar primero según la palabra, en lo que respecta al mandamiento, entonces las promesas no se cumplirán. ¡Wow! Gracias, Padre, porque recibo sanidad. Pero si no hago más, no voy a obtener lo que estoy creyendo por parte de Dios. Si actúas según la palabra de salvación, entonces serás salvo. Si actúas según la palabra de sanidad, entonces serás sanado. Si actúas según las leyes de prosperidad, serás prosperado. ¿Sí? Si actúas según la palabra acerca del bautismo del Espíritu Santo, lo recibirás. Si actúas según la palabra acerca de dones del Espíritu, esto aparecerán a ti, se manifestarán en medio de ti. Amén. Y sabes, me encanta porque en la palabra, como he dicho antes, tenemos siempre grandes ejemplos de mismos principios que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de la mujer con flujo de sangre? ¿Sí? Marcos 5, 24 al 34, es increíble historia, ¿verdad? Que podemos ver estas bases, estos principios, el ABC de la fe en acción, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Ella creyó en la palabra, ¿sí? Creyó lo que había escuchado de parte de Jesús. Y como no podía salir de su casa, simplemente ella pasaba tiempo meditando en lo que había escuchado acerca de Jesús, acerca de lo que Él hacía, sanando en todo lugar, ¿sí? Por tanto, ella creyó, ¿verdad?, en sí misma que podía ser sana, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mensaje que escuchaba de Jesús, ¿sí? Ella habló. Punto 2, ¿verdad? Ella habló las palabras de fe y dijo, verso 28, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana, ¿sí? Pero si tú vas al original, tú puedes ver que esa confesión que ella dice es de continuo. Ella estaba diciéndose a sí mismo, si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. Una vez más, si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. Constantemente ella se iba repitiendo una y otra vez esta misma declaración. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo decimos una vez, pero automáticamente duda viene a nuestro corazón. O incredulidad viene a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú empiezas a mirar las circunstancias. Si ella salía de casa, saben, en aquel tiempo lo dice bien claro, ella podía ser apedreada.
podría morir, perder su vida, ¿verdad? Estoy débil, estoy perdiendo, me siento débil, no lo llegaré, no alcanzaré, no lograré. Pero ella continuamente dijo una y otra vez, si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. Amén. Pero no puedo salir. No. Si tan solo tocare, estoy demasiado débil. Si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. ¿Verdad? Y luego vemos la parte final. Ella, ¿qué hizo? Puso acción. ¿Sí? Ella salió de su casa con fe audaz por el camino. Si tan solo tocare el manto de Jesús, quedaré sana. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y qué sucedió? En medio de la multitud, en medio de toda esa gente, ella extendió su mano y tocó el manto de Jesús. El poder de sanidad salió, como dice la palabra y lo define, virtud, salió de Jesús. ¿Sabe qué significa virtud? Capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú has venido a recibir en este lugar? ¿Tú has venido a recibir esa palabra de Dios para tu vida? ¿Has venido a buscar sanidad? ¿O simplemente a cumplir con una agenda semanal? ¿Sabes? Muchas veces vivimos una vida acomodada, sentados, tranquilos, viendo el tiempo pasar. Pero hay mucho más, San Joan. ¿Sí? Hay mucho más por alcanzar. Hay más gente que necesita saber acerca de Jesús, necesita saber acerca de lo que está sucediendo y de que sabemos que sí viene pronto, ¿verdad? Pero no viene a buscar simplemente a unos pocos. Aquí hay sitio para muchos más. Veo sillas para muchos más, ¿verdad? En casas está muy bien y muy cómodo, pero el próximo domingo ven y no vengas solo, ven con más gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios desea tocar a todos aquellos que tienen necesidad. Amén. ¿Sí? Así que esta gran historia puede transformar nuestras vidas. Esta gran historia puede cambiar multitud de corazones. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos nuestra propia historia. Tenemos nuestro propio testimonio. Tenemos nuestra propia experiencia. ¿Sí? Y sabes, cuando dice Jesús, y seréis testigos en todo lugar. ¿Testigos de qué? De tu propia experiencia. ¿Sí? Podemos hablar la historia de otro, pero sabes, no hay más convincente en este mundo que hablar tu propia historia de amor con Jesús. Yo estaba en este lugar, yo estaba en esta situación, con fe audaz me levanté un día, fui a la iglesia, recibí el mensaje de Dios para mi vida, me tocó, me transformó, mi vida ha sido cambiada y no solo la mía, la de mi casa, la de mi familia, porque es promesa, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Por eso en esta mañana yo quiero que te puedas poner en pie y que podamos hacer juntos esta oración. Seguramente hay muchos que la habrán hecho antes, pero sabes, hay momentos en que necesitamos de alguna manera reconducir nuestra vida. ¿Sí? Es posible que hayamos pasado tiempo apartados o posiblemente tiempo que estamos indecisos o que las cosas no sabemos muy bien hacia dónde las tenemos que llevar. Pero sabes, es algo que yo cada día dedico mi vida a Jesús. Es el primer paso. Hemos dicho, es importante creer en Dios. Es importante creerle a Dios. Pero en algún punto de nuestra vida debemos empezar ese caminar juntamente con Dios. Y lo más importante que podemos hacer en el día de hoy es invitar a Jesús que Él venga a morar, venga a habitar en nosotros, en nuestro corazón. Amén, iglesia. Sí que me gustaría que juntos podamos hacer esta oración. Juntos podemos hacerlo, ¿verdad? En casa también podéis hacerlo juntamente en casa también, ¿sí? Bien, pues vamos allá a decir así: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado en mi corazón. Pero en esta mañana mi mayor deseo es rendir mi vida a ti. Es conocerte más íntimamente. Es tener mi experiencia personal contigo. Por eso en esta mañana yo abro mi corazón para que tú vengas a habitar conmigo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca yo confieso para salvación. Por eso mi vida te pertenece a ti, Señor. Dedico mi vida para ti y a partir de hoy quiero que tú me enseñes, me guíes, me guardes y me dirijas todos los días de mi vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.